Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Love Síndrome Brick Baña Day basados en el libro. Quiero tomar una ducha, murmuró Day porque quería tomar una ducha en lugar de limpiarse. ¿Te gustaría tomar una ducha? Puedes usar plástico sobre el yeso y cubrir tus piernas y brazos. Luego pon tu pierna sobre una silla, ofreció Brink. Day se quedó inmóvil un poco antes de sentir. Luego Brick salió y tomó una bolsa negra grande sin usar y la envolvió alrededor del yeso de Day en sus piernas y brazos, haciendo que Day se siente en una silla. Luego coloqué otra silla para que Day ponga las piernas para evitar que el agua fluya sobre la bolsa de plástico negra. Day se alzó contra el lavabo. Lávame el pelo también, respondió Day. Brick asintió. Echa un poco la cabeza hacia atrás. Puedes apoyarte en el respaldo de la silla, le dijo Brick a su novio porque la silla de plástico en la que se sienta tiene respaldo. Entonces Day inclinó la cabeza hacia atrás. Luego Brick abrió de la agua y la virtió suavemente sobre el cabello de Day. Brick estaba viendo el cuerpo de su novio. Se acostumbró porque Brick tuvo que seguir limpiando el cuerpo de Day mientras estuvo en el hospital todo el tiempo. Day dejó escapar un sonido satisfactorio de su garganta. Cuando Brick puso shampoo, Brick examinó que el shampoo no haga espuma en los ojos de Day. Day le había enseñado a Brick a lavar el cabello cuando estaba en la peluquería. Eso hizo que lavar el cabello esta vez no sea un problema en absoluto. Brick ya había limpiado su cabello con shampoo y acondicionador, así que cambió a tomar una ducha para que Day continúe. Brick usó la ducha, la corrió suavemente por los hombros y la espalda de Day, sin permitir que salpique mucha agua sobre la bolsa de plástico. Brick frota suavemente sus manos a lo largo del cuerpo de Day. Los moretones en el cuerpo de Day habían desaparecido, solo tenía algunas cicatrices. Brick blanqueó el jabón durante un rato para continuar. El medio de su cuerpo se despertaba casi cada vez que Brick lo limpiaba para Day, y esta vez es lo mismo. La cara de Brick se puso roja cuando vio que el cuerpo de su novio estaba despierto, y parece que Day también estaba un poco incómodo. Brick miró a Day. Descubrió que Day ya estaba mirando a Brick. Day usó su mano izquierda para sostener a Brick que estaba lavando con jabón, haciendo que Brick mirara a Day con incredulidad. ¿Eres mi esposo, verdad?, preguntó Day mansamente. Sí, respondió Brick con una voz levemente temblorosa. Entonces actúa como un esposo. Bájamelo, dijo Day, mirando hacia el centro de su cuerpo. Pero tu cuerpo, Brick tropezó. Haz lo que tengas que hacer, pero bájalo. ¿O nunca lo has hecho?, preguntó Day con voz tranquila, pero sus ojos miraban fijamente a Brick. Brick es muy consciente de la torpeza de su novio. Puedo hacerlo, puedo usar mis manos, dijo en voz baja. Day entrecerró los ojos ligeramente antes de levantar una sonrisa malvada en sus labios. No, ¿por qué dijiste que eras mi esposo? Entonces usa tu boca para hacerme un favor, ofreció Day. Los destellos frontales de Brick estaban. Nunca lo hizo, pero Brink sabía de estas cosas, así que se sintió un poco avergonzado. ¿Lo harás o no?, preguntó Day con voz temblorosa porque vio que Brink estaba callado. Lo haré, respondió Brink en voz baja. Esto hizo que Day sonriera satisfecho antes de que Brink elimine primero el agua jabonosa del cuerpo de Day. Brink se derrumbó lentamente y se arrodilló en el piso del baño. Luego usa su mano para sujetar a Day. Day se sentó y miró fijamente a Brink, quien movía lentamente su mano sobre su. Day deja escapar una voz suave en su garganta. Brick usó suavemente su pequeña lengua para golpear suavemente la punta de Day. Wow, Day maldijo porque no lo había soltado en mucho tiempo, pero habían algunas veces que en el hospital iba al baño y Day con su mano izquierda libre, pero era un poco difícil.